Buenos días al secretario de Estado. Ha dedicado la primera parte de su comparecencia a la situación del Fondo de Reserva y a su evolución, y querría expresarle que, incluso después de escuchado sus argumentos, a mi grupo le sigue preocupando la falta de diversificación del fondo, el exceso de concentración en deuda pública española. Hoy en día, el 97,46% del fondo está concentrado en deuda pública española, es decir, prácticamente la totalidad, y es una concentración que se ha ido incrementando progresivamente. En este último ejercicio, 2012, se han vendido 4.600 millones de deuda extranjera, de la poca que quedaba, y se ha aumentado la concentración en deuda española. No siempre ha sido así. En el año 2007, más o menos la mitad del fondo estaba dedicado a deuda extranjera. Creemos que esto va contra los principios más elementales de gestión de una cartera de activos. Se concentra demasiado el riesgo en unos activos determinados y que, en cierta manera, supone un uso indebido del fondo, porque el fondo está diseñado para hacer frente a las prestaciones, no está diseñado para financiar a las administraciones públicas españolas. Entendemos el argumento de que la deuda pública española es solvente, así lo creemos, que no se debe demonizar, y menos por la misma Administración, y que el fondo debe invertir en ella. Por supuesto que sí, pero creemos que esto es compatible con la crítica de que la concentración es excesiva, es prácticamente total, y deberían tenerse en cuenta otro tipo de principios en la gestión del fondo. Y la segunda preocupación que quería manifestarle en nombre de mi grupo es con la evolución del fondo. En el año 2012 se han retirado 7.000 millones, que supone un 10% de las cantidades disponibles. Para ello se han cambiado las reglas de funcionamiento del fondo y nos da la sensación de que se está utilizando el fondo para ganar tiempo y no afrontar los problemas que hay que afrontar, para pagar pagas extra y para ir aguantando la situación, de forma que este fondo, que se ha formado con las contribuciones de los trabajadores actuales, con la idea de hacer frente a unos problemas futuros relacionados con el cambio demográfico a medida que este avance, si las cosas siguen así, pues más que a los problemas futuros va a acabar haciendo frente a problemas muy inmediatos. Y en ese sentido quería formularle en nombre de mi grupo dos preguntas concretas, que son si se piensa utilizar de nuevo el fondo en el año 2013 para pagar pagas extra o con otros fines, y cuáles son las previsiones de evolución del fondo en los años inmediatos que tiene el Ministerio. La segunda parte de su intervención se ha dedicado a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial. Compartimos sus reflexiones, es un asunto de mucho calado que estaba pendiente de solución. Es la segunda vez que una sentencia echa abajo el sistema establecido y es una sentencia que va a tener efectos muy importantes sobre el conjunto de nuestro sistema de seguridad social. Pero compartiendo estas reflexiones quería añadir algunas matizaciones en nombre de mi grupo. En primer lugar, se suele plantear la sentencia como un problema y, desde luego, genera problemas, pero la situación anterior también era problemática. Era problemática para los trabajadores que sufrían esta discriminación, que ahora se ha puesto de manifiesto. Ya había una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y quiero recordar que hubo una proposición no de ley de Unión Progreso y Democracia, otras de CIU, de Izquierda Plural, en la última Comisión de Empleo, donde se señalaba la situación de discriminación de estos trabajadores. El Tribunal Europeo ponía un ejemplo muy claro de un trabajador a tiempo parcial que trabajaba 4 horas a la semana y necesitaba 100 años para acceder a la prestación, lo que en términos prácticos suponía su exclusión. Por tanto, plantea problemas la sentencia, pero también había problemas en la situación anterior y mi grupo considera justo que se termine con esta discriminación, siendo conscientes de los retos que esto puede plantear ahora. La segunda reflexión tiene que ver con que el coste presupuestario de las medidas que ahora se tomen tienen que ser una consideración muy importante, pero no pueden ser la única consideración. Esto está relacionado con lo anterior. No se puede simplemente rebajar el coste presupuestario manteniendo situaciones discriminatorias. Y en este sentido se nos han proporcionado algunas simulaciones de cuál sería ese coste, que nos parecen muy interesantes, pero querríamos contar con los datos que hay detrás de los resultados, porque solo se nos han dicho que el coste es 100 millones al año, acumulativo, se puede llegar a determinada cantidad.
nos gustaría, como hemos pedido en situaciones similares, que dado que somos portavoces de grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo, tengamos acceso no solo al resultado de la simulación, sino a los datos de partida que han llevado a esas cifras, para poder analizarlos y ver cómo se ha llegado a ese resultado, que estamos seguros que será el correcto, pero en aras de la transparencia querríamos contar con esos datos de partida. ¿Cuál sea la solución a este problema en el futuro? Es algo no cerrado, desde luego hay diferentes alternativas, pero en opinión de mi grupo sí que hay algunos rasgos generales, algunos principios que sí que están claros, incluso ahora. Algunos los ha adelantado usted. Creemos que hay que acabar con esa discriminación anterior sin generar nuevas discriminaciones, desde luego, y que la solución de una hora trabajada equivalente a un día no sería la solución adecuada por las discriminaciones que provocaría, como usted ha señalado, en los trabajadores a tiempo completo o en los trabajadores que concentran las horas en pocos días. No tendría sentido acabar con una discriminación generando otras. La sentencia no dice cómo hay que solucionar esto, pero sí señala el núcleo del problema, que no tiene que ver con la solución concreta, sino con que no se excluya a estos trabajadores completamente del acceso a la prestación. En nuestra opinión, lo que hace esta sentencia es cuestionar el diseño que hay hoy en día en nuestro sistema de los periodos de carencia, y hay que buscar una solución en que se vean reconocidos estos años de cotización de los trabajadores a tiempo parcial, pero de una forma que refleje adecuadamente el menor esfuerzo realizado en forma de cotizaciones. No querría terminar, por último, refiriéndome a una cuestión que no ha figurado en su comparecencia, pero consideramos crucial en el Pacto de Toledo, que tiene que ver con el factor de sostenibilidad. Querría señalar que esta es una decisión que va a tener consecuencias en el tiempo que van a ir mucho más allá de una legislatura y, por tanto, si hay un tema en el que el consenso es necesario, es desde luego en el diseño de este factor de sostenibilidad. El primer paso que se ha dado ha sido la creación de un comité de expertos. No nos parece mala idea, pero querría señalar que este nombramiento del comité no ha contado con el consenso que debería, y ha habido grupos como el mío que no han sido informados sobre su creación ni sobre los componentes. Digo esto al margen del respeto que nos merecen individualmente estas personas. Estamos seguros que su informe será un valioso punto de partida para nuestras reflexiones, pero tampoco querríamos que ese valioso informe se convirtiese en un dogma inalterable. Creemos que simplemente será un punto de partida para las reflexiones que al final se tienen que tomar donde legítimamente corresponde, que es en el Pacto de Toledo y en este Parlamento. En este camino que ahora se inicia, en el estudio del factor de sostenibilidad, le aseguro que mi grupo parlamentario se propone actuar con la máxima responsabilidad, una responsabilidad que lamento recordar que a veces no tuvo el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Señor Anchuelo, a usted, insisto, le preocupa la falta de diversificación y, como principio general, pues la diversificación puede ser buena o puede ser mala, depende de dónde diversifique uno. Es decir, algunos fondos de pensiones, como el francés, que diversifica, ha llegado a perder el 28% de sus recursos en un solo año, precisamente porque diversifica, probablemente de forma, entiendo que no poco meditada, entiendo que suficientemente meditada, pero a veces la diversificación también trae aparejados enormes perjuicios para el sistema. E insisto, me propone que vendamos deuda española, que vendamos España y que compremos Alemania, que compremos Francia, que compremos Países Bajos. Francamente, yo creo que en estos momentos estamos haciendo lo adecuado y lo importante para nuestro país. Es verdad que con el empleo del Fondo de Reserva estamos solventando un problema coyuntural. No estamos ganando tiempo, estamos resolviendo precisamente la causa
para la que nació, para dar respuesta a la cual nació el Fondo de Reserva, que son situaciones económicas complicadas, que son ciclos económicos bajos que producen importantes desequilibrios entre los ingresos y los gastos del sistema. Y yo le he dado un dato que es importante, es decir, comparando el año pasado cotizaciones con prestaciones contributivas, teníamos un desfase de más de 7.700 millones de situación deficitaria en el ámbito contributivo, procedente del año 2010 y del año 2011, es decir, más del doble de lo previsto para poder utilizar el fondo de reserva. Fíjese, quizá por esa razón, por ese desequilibrio acumulado en el año 2010 y que ya estaba claramente en marcha en el año 2011, no se efectuó la comparecencia del año 2011. Quizá habría que haber dado explicaciones entonces, cuando ya en ese momento se conocía no solo el desequilibrio financiero a efectos de dotación del Fondo de Reserva del 2010, sino también el que se iba a producir en el año 2011. Quienes dan lecciones de transparencia decidieron desaparecer del mapa y no hubo esa comparecencia, incumpliendo la ley que obliga a que estas comparecencias se produzcan con carácter anual. Fíjese, llevábamos una bola de nieve de los años anteriores que hacía perfectamente previsible la situación actual. El sistema había pasado de un resultado del ejercicio a efectos de dotación del Fondo de Reserva positivo de 10.357 millones en el año 2008 a uno que ya fue de 4.073 en el año 2009, a uno que ya fue negativo de 1.877 en el año 2010 y a uno que fue negativo de 6.277 millones de euros en el año 2011. ¿Cómo es posible que con esta información se asegurase que el Fondo de Reserva no se iba a tener que utilizar hasta el año 2020 o hasta el año 2023? Yo creo que de poco sirve ya recordar estas cosas, salvo quizá para que algunos se muestren un tanto más comedidos, ¿no?, a la hora de hacer algunas afirmaciones, porque, como le digo, la bola de nieve que venía hacia nosotros lo hacía ya entonces, en el año 2010 y en el año 2011, a tal velocidad y con una dimensión absolutamente tremenda, como así hemos podido constatar. En todo caso, afrontamos los problemas porque se están haciendo reformas, porque se están tomando decisiones en el ámbito de los ingresos, y eso es muy importante, y también se están tomando decisiones en aquellos elementos que claramente son incompatibles con un sistema de nuestras características. Pero no paramos de tomar decisiones y decisiones útiles para el sistema. ¿Se utilizará el fondo? Pues hombre, usted sabe que tenemos dos momentos puntuales a lo largo del año, las pagas extraordinarias, a las que tenemos que asistir con enorme interés sobre la evolución del sistema para ver si estamos en condiciones de sufragar el pago completo de las prestaciones de nuestros ciudadanos. Lo que sí puedo decirles es que durante el primer trimestre no ha sido necesario y que estamos trabajando para que, si lo fuese, sea lo más tarde en el tiempo posible. Y yo creo que esa es la decisión que también está haciendo posible el trabajo activo de coordinación con otros ámbitos de nuestra Administración del Estado para que esas transferencias, que este año además van a ser las más importantes de la historia, que superan los 15.500 millones de euros para financiar los complementos a mínimos y todo el ámbito no contributivo, que respalda el 100% de ese gasto por primera vez en la historia del sistema de seguridad social, pues hagan lo más tardía posible la utilización de ese fondo, si así fuera necesario. Sobre los datos de tiempo parcial, bueno, nosotros hemos trabajado obviamente con las estadísticas de la EPA, con los contratos a tiempo parcial que están en estos momentos vigentes. No tengo ningún problema en hacerle llegar a usted las simulaciones
que han llevado a estas conclusiones. Lo que sí le puedo garantizar es que aquí no hacemos ninguna afirmación, sobre todo cuando se trata de hacer valoraciones económicas, que no esté suficiente y sobradamente asentada en datos fiables. Pero incluso más allá del efecto económico global, lo que yo he tratado de poner de manifiesto con algunos de los ejemplos es que el sistema de no modificarse, de mantener el criterio de día trabajado, día cotizado, no solamente generará un problema de sobrecoste del entorno de esos 1.900 millones de euros, que no es lo que nos va a costar cambiar el modelo, es lo que nos costaría si no lo cambiamos, sino que lo que vamos a provocar es un régimen de discriminación probablemente muy superior al que el Tribunal Constitucional pretende evitar con su sentencia. Es decir, ampliaríamos la discriminación hasta límites nunca vistos en un sistema que se dice contributivo y equitativo. Y, por lo tanto, no es el efecto económico global lo que nos preocupa más. Nos preocupa, obviamente, por la situación en la que se encuentra el sistema. Meterle más presión de gasto sería irresponsable si podemos encontrar alternativas razonables. Pero, desde luego, la solución que se persigue es una solución, y también contesto al señor Coscubiela, es una solución que tiene que dar cobertura adecuada, absolutamente adecuada, a las personas que realizan una actividad laboral o profesional, lo hagan a tiempo parcial o lo hagan a tiempo completo. Pero también tiene que mantener los principios de contributividad, los principios de proporcionalidad y de equidad, que junto a la solidaridad y al reparto son los que caracterizan el sistema español de seguridad social. Y esto significa dotar de mayores niveles de sostenibilidad y de viabilidad del sistema de prestaciones económicas. Y ello porque no podemos olvidar que precisamente el enorme incremento de pensiones que supondrá la sentencia del Tribunal Constitucional no va a ser financiado por otra cosa que por las cuotas del sistema. Y, por lo tanto, ante una situación de insuficiencia de cuotas, una sobrecarga excesiva, lo único que nos va a obligar es a tomar medidas probablemente más perturbadoras. Y, desde luego, hay otro elemento que también debe presidir cualquier reforma en materia del tiempo parcial, y es evitar situaciones fraudulentas o irregulares y, por supuesto, evitar cualquier mecanismo que pueda incorporar que implique la desincentivación de la cotización. Tenemos que trabajar todos en una línea en la que incentivar la cotización sea la prioridad. Ajustar la cotización al esfuerzo realizado sea una condición sine qua non del sistema, y garantizar que todos cumplen con sus obligaciones, todos, también lo sea en el futuro. Sobre la consulta o no del comité de expertos, bueno, en fin, no tiene mucho sentido que abriéramos un proceso de consultas a todos los grupos políticos, parlamentarios y agentes sociales sobre la composición de un grupo de expertos que son precisamente eso, expertos, que no responden a ningún lobby, ni responden a ninguna cuota, ni sindical, ni empresarial, ni académica, ni universitaria. Son un grupo de expertos seleccionados en función de trayectorias ampliamente respaldadas, con trabajos de todos conocidos, y me parece, francamente, muy poco muy poco acorde con lo que es la cortesía parlamentaria entender que un grupo de expertos no puede trabajar respondiendo a lo que son sus conocimientos, sus experiencias y su mejor voluntad en beneficio del sistema público de pensiones español. La única retribución que van a alcanzar por ello es precisamente aumentar su prestigio profesional, y están absolutamente decididos a dar lo mejor de sí mismos para que, además, el Pacto de Toledo disponga de documentos, disponga de elementos de trabajo y de actuación que tendrán un plus de pluralidad,
un plus de debate y de diálogo del que a nosotros nos parece especialmente importante, porque además el Gobierno ha pedido que haya un amplio debate público sobre un tema como es el del factor de sostenibilidad. Es que nos parece muy oportuno que en este país, además de la Comisión del Pacto de Toledo, además de los agentes sociales, también los ámbitos académicos, también los ámbitos profesionales, también los ámbitos empresariales, pues puedan discutir y dialogar sobre cuestiones que nos afectan a todos. Yo creo que es valioso que exista ese comité de expertos. Desde luego podrían integrarlo otras muchas personas, faltaría más, pero creo que todos los que pertenecen al mismo no responden a ningún tipo de indicación ajena a sus propios criterios, su propia formación y su propia profesionalidad. Solo dos aclaraciones muy breves en los puntos más polémicos de la intervención del secretario de Estado. Yo le digo que hay que diversificar el fondo y usted me dice que dónde, en deuda francesa, alemana, que tiene muy baja rentabilidad. Uno habría pensado que si algo nos ha enseñado la crisis ya es que la rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo. Y si sigue esa línea de razonamiento, me preocupa, porque a lo mejor acaba comprando deuda griega, que da el 11,4%, o deuda de Pakistán, que da el 12%. Es un principio mínimo la diversificación. Y luego ha hecho una alusión a la falta de cortesía parlamentaria, que no sé si se refería a otro portavoz o a mí. Yo no he cuestionado a las personas del grupo ni su informe, que estudiaremos con interés, pero no es un dogma. Solo he querido desmentir las informaciones de prensa que decían que este grupo se había consensuado con la oposición o se había informado de la oposición. Simplemente quería aclarar que eso no es así, como es cierto y usted sabe.